Hola a todos, que Dios les bendiga de una manera especial en este hermoso día. Quiero darle toda la honra y toda la gloria a mi Señor Jesús, el único Salvador y Redentor, el único camino de salvación. Alabado sea Dios. La reflexión de este día se titula: Jesús revolucionó el mundo entero. A través de la historia han habido hombres los cuales de una manera o de otra han hecho cosas que aún después de muertos mucha gente se recuerdan de él o de ellos. Alabado sea Dios. Pero ningún hombre en la historia del ser humano ha logrado ni logrará nunca alcanzar o igualar lo que un hombre llamado Jesús hizo. Jesús revolucionó el mundo entero y cambió el mundo, impactó el mundo de una manera que el mundo no ha sido igual desde la aparición de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Alabado sea Dios. Miles de personas siguen a Buda y les deleita la iluminación que reciben de sus escritos. Millones siguen a Mahoma de una forma obsesionada. Otros creen en Maitreya, otros adoran a la Virgen María, y la lista sigue y sigue. Pero la diferencia entre todos estos nombres de personas que son idolatradas y veneradas por las masas y el Jesucristo en el cual la palabra de Dios nos muestra, alabado sea el nombre de Jesús. El Jesucristo en el cual nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia, cree, alabado sea el nombre de Jesús, es que todos esos personajes que las masas siguen e idolatran y los adoran, alabado sea Dios, murieron. Llegó un punto en el cual murieron y sus cuerpos están en la tumba en la cual fueron enterrados. Pero Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, alabado sea Dios, no solamente murió, sino que al tercer día, cuando fueron a buscar su cuerpo, el alabado sea Dios, dice la Biblia que la tumba estaba vacía porque Él resucitó al tercer día, alabado sea Dios. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y solamente en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él comenzó su ministerio, sanando, haciendo milagros y predicando la palabra de Dios. Por eso Él comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, alabado sea Dios. Y cuando Él comenzó su ministerio, comenzó sanando y haciendo milagros de todo tipo. Los estudiosos en esos tiempos, los teólogos de esos tiempos, los exégetas de esos tiempos, los doctores de la palabra en esos tiempos, se llenaron de celos, lo criticaban, querían matarlo, alabado sea Dios. Y la Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 22, que la gente, muchas de la gente,
se admiraban de la manera que Jesús enseñaba, porque Cristo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Alabado sea Dios. Los escribas y también los fariseos eran unas sectas de judíos, un grupo de estudiosos hipócritas que aparentaban santidad, pero por dentro estaban podridos y muertos. Y en una ocasión Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Alabado sea Dios. Y Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y se movía sanando y libertando a los endemoniados y haciendo el bien. Alabado sea Dios. Pues los señaló y los descubrió. Por afuera estaban bien vestidos, por afuera estaban bien arreglados. Alabado sea Dios. Pero por dentro, alabado sea el nombre de Jesús, estaban muertos espiritualmente. Y Jesucristo, que tenía ojos como llamas de fuego, su vista penetraba hasta lo más profundo del corazón de las personas. Alabado sea Dios. Y sabía cómo eran ellos. Alabado sea Dios. Pero fíjate que ellos se llenaron de celos, se llenaron de envidia y lo criticaban y lo señalaban. Y Jesús se movía haciendo el bien, se movía sanando, se movía libertando, predicando la palabra. Él no estaba haciendo nada malo. Por eso, cada cristiano en estos tiempos debe de entender y no asombrarse. Si tú te asombras cuando ves que sin tú hacer nada malo estás sirviéndole a Dios fiel, estás haciéndole fiel y haciendo la voluntad de Dios, y te pasan cosas en el trabajo, te atacan, el jefe te ataca y tú no entiendes por qué te está atacando, por qué te hace la vida imposible. En la iglesia algunos te miran mal, no te saludan y te pasan cosas donde vas. Pues mira lo que le sucedió a Jesús, que solo moviéndose, haciendo el bien, sanando, libertando, haciendo milagros, y todo lo que le sucedió a él. Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios dice que si sufrimos con Jesús, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 11 dice: bienaventurados sois. Jesús dijo, él mismo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande. Alabado sea Dios. El árbol que tiene fruto, que no tiene fruto, el árbol que no tiene fruto, nadie le tira piedra. No tiene fruto. Pero el árbol que tiene fruto, le tiran piedras. Por eso, si estás llevando fruto para Dios y estás haciendo la voluntad de Dios, te van a atacar, te van a tirar piedra. Pero no temas, Cristo está contigo, y alégrate, porque eso quiere decir que tu galardón es grande en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Jesús fue humilde y obediente al Padre en todo, y vivió una vida de oración y ayuno. Es más, antes de que Jesús fuera llevado al desierto para ser tentado por Satanás, Jesús ayunó 40 días y 40 noches para poder estar preparado para enfrentar a ese individuo que la Biblia le llama Satanás, el diablo, que posee un poder persuasivo tan terrible y tan tremendo, que la Biblia dice que cuando Dios lo echó fuera de su reino, Satanás se llevó con él una tercera parte de los ángeles de Dios. Lo que Jesús iba a enfrentar en el desierto no era fácil. Pero como Jesús sabía
que la batalla era fuerte, se preparó con las armas de nuestra milicia, que dice la Biblia que no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Alabado sea Dios. En la Biblia están registrados solamente 3 personas que han logrado esa hazaña. Uno de ellos fue Moisés. El otro fue Elías y Jesucristo. Alabado sea Dios. Y no es casualidad que estos 3 personajes, los 3, hayan ayunado 40 días y 40 noches. No es casualidad, porque si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, dice que estando Jesús en un monte bien alto con Pedro, Jacobo y Juan, Jesús se transfiguró y su rostro se volvió resplandeciente como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Fíjate que ya Moisés había muerto. La Biblia dice que Moisés murió en las manos de Dios. Elías, el profeta Elías, dice la Biblia que fue raptado para el cielo vivo. Alabado sea Dios. El profeta Elías todavía está vivo. No ha muerto. Dios se lo llevó vivo, dice la Biblia. Así como se llevó a Enoc. En el capítulo 5 de Génesis dice que Enoc, Dios se lo llevó con él. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe Enoc fue trasladado para que no conociese la muerte. Alabado sea Dios. Y Elías todavía está vivo, pero Moisés murió. Pues ahora, alabado sea Dios, en el libro de Mateo, capítulo 17, nos dice que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, mostrando su gloria, y se aparecieron con Jesús Moisés y Elías. Ahora, esto tiene un significado, y este significado es este. Moisés es representación de la ley. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, la ley. Elías es representación de los profetas. Y Jesucristo representando la gracia. Alabado sea Dios. Ya que cuando Jesucristo estaba sobre la faz de la tierra, cuando Él caminaba sobre la faz de la tierra, todavía estaban bajo la ley, bajo la dispensación de la ley. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor quitó la ley y trajo la gracia. Alabado sea Dios. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Alabado sea Dios. Lo que quiere decir que somos salvos por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Ahora, hay más aquí. Dice la Biblia que cuando se aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, y Jesús se transfigura y muestra su gloria, alabado sea Dios, se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo, a él oíd. Mi alma alaba a Dios. Los judíos creían fervientemente y seguían la ley de Moisés. Y creían en Elías como el profeta, un profeta de los profetas mayores. Alabado sea Dios. Pero aquí Jesucristo se transfigura
y se oye esa voz del cielo que dice: este es mi hijo, a él oíd. O sea, confirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Como diciendo: ven a Elías, ven a Moisés. He aquí uno más grande que Elías y uno más grande que Moisés. Mi hijo Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, y a Él escuchad, a Él oíd, a Él escuchen. Alabado sea Dios. La voluntad de Dios es que todos escuchemos, aleluya, la voz de Dios, escuchemos al Hijo de Dios y creamos en Él para que podamos ser salvos. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6 y versículo 40, que Jesucristo dijo estas palabras: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Jesucristo dijo: yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todo el que oye la palabra de Dios conozca al Hijo y crea en Él y sea salvo y reciba vida eterna. Y solo Jesús tiene la vida para dar. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Él mismo lo dijo. Jesús mismo en Juan capítulo 14 y versículo 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea Dios. Nadie puede comunicarse con Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie puede pedirle a Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie puede recibir sanidad o ser libre si no es en el nombre de Jesucristo. Y eso es porque el Padre Jehová, Dios Todopoderoso, exaltó a su Hijo Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que delante de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Alabado sea Dios. Arriba en el cielo los ángeles tienen que doblar rodillas delante de Dios y delante de Jesús. La iglesia en el cielo doblará rodillas delante de Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4 que el apóstol Juan vio en visión arriba en el cielo que habían 24 ancianos sentados sobre 24 tronos, y esos ancianos, alabado sea Dios, son representación de la iglesia, del pueblo de Dios. Y dice Juan que cada vez que los 4 serafines que vuelan alrededor del trono de Dios dicen: santo, santo, el que era, el que es y el que ha de venir, los 24 ancianos caen de rodillas y tiran sus coronas delante del que está sentado en el trono y dicen: digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabado sea Dios. Un gesto espléndido de humillación delante de Jesucristo, el protagonista de la creación. En la tierra se doblará toda rodilla. Dice la Biblia que después de la grande tribulación, Jesucristo establecerá un reino de 1000 años aquí en la tierra de paz, reinando desde Jerusalén. Y la palabra de Dios será conocida en toda la tierra como las aguas. Y el profeta Zacarías dice que en ese día el nombre de Jesucristo será uno y único sobre toda la tierra. En los 4 ángulos de la tierra, alabado sea Dios, solamente el nombre de Jesús será invocado. Y en toda la tierra se doblarán rodillas delante de Jesús. Pero fíjate que dice debajo de la tierra también. En el infierno también se doblará toda rodilla. Los demonios creen y tiemblan y se arrodillan. Un ejemplo perfecto fue cuando la legión que poseía el Gadareno, cuando Jesús llegó a la isla de los Gadarenos. Alabado sea Dios. Y el Gadareno, que estaba poseído por muchos demonios, una legión, dice la Biblia que corrió hacia Jesús
Alabado sea Dios. Y cuando llegó a cerca de Jesús, se arrodilló delante de Jesús. Y en el infierno los demonios tienen que arrodillarse. Todos los perdidos en el infierno doblarán rodillas. Y hasta el mismo Satanás llegará el día cuando tendrá que doblar rodillas delante de Jesús. Aquel que dice, alabado sea Dios. Aquel que dice la Biblia que su rostro resplandece como el sol, que sus ojos son como llamas de fuego. Tiene un cabello como lana limpia y como la nieve, y sus vestiduras hasta los pies, y tiene un cinto de oro en su pecho, y sus pies son como el bronce refulgente, como de un horno, y su voz es como el estruendo de muchas aguas, y su poder y gloria y majestad, nada ni nadie lo puede resistir. Alabado sea Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y aunque muchos tengan a María como mediadora, eso es una blasfemia, eso es idolatría. Nadie puede tomar el puesto de mediador que ha sido dado a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. La Biblia dice claramente en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, alabado sea Dios. Un solo mediador. No es María, como dice tanta gente aquí abajo, ni tampoco lo es Buda ni Mohammed. Solamente Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Solamente a través de Jesús podemos comunicarnos con Dios el Padre. Solamente a través de Jesús podemos obtener salvación y vida eterna. Y solamente a través de Jesús es que podemos ser arrebatados de la tierra en el rapto que viene. Alabado sea Dios. De Buda, después de muerto, miles de personas todavía se acuerdan de él y lo adoran. De Mohammed, después de muerto, millones de personas lo recuerdan y creen en él. Confucio, un filósofo chino que miles siguen sus escritos y creen en él. Bruce Lee revolucionó el mundo de las artes marciales y cada vez que se mencionan las artes marciales, el primer nombre que viene a la mente es el de Bruce Lee. Pero hay un nombre que cuando ese personaje estaba vivo, impactó a muchos, revolucionó el mundo de la religión y su nombre se expandió por todas las regiones. Y después de su muerte, su nombre es mencionado en los 4 ángulos de la tierra. El nombre de Jesús es el nombre que más está comprobado. Que el nombre de Jesús es el nombre que más se nombra en toda la tierra. Alabado sea Dios. Niños lo mencionan. Alabado sea el nombre de Jesús. Hombres y mujeres lo mencionan. Viejos lo mencionan. Cristianos lo mencionan diariamente. Aún los pecadores mencionan el nombre de Jesús. Nadie se ha podido olvidar de ese nombre, porque hizo lo que absolutamente nadie nunca pudo hacer. Y fue que por amor a este mundo dejó su trono y su gloria y se hizo hombre y dio su vida en sacrificio para que tú y yo, en vez de infierno, pudiéramos tener reino de los cielos y vida eterna. Y no solo murió, sino que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Alabado sea Dios. Y Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta de salvación. Jesús es el agua que salta para la vida eterna. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el buen pastor. Jesús es la luz del mundo que vino a alumbrar en este mundo de tinieblas. Y Jesús es el único fundamento del cristianismo. Y nadie más puede tomar su lugar. Dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesús era Dios y fue enviado por Dios. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Jesús murió y resucitó. Jesús
se le apareció a muchos después de su resurrección para que vieran que era verdad que él había resucitado. Jesús se levantó hacia el cielo en presencia de sus discípulos. Jesús está vivo en el cielo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y todo el que quiera ser salvo tiene que hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Alabado sea Dios. Nadie más te puede salvar. Todos los demás fueron todos creación de Dios. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, pero Jesús nunca pecó. Tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él pudo llevar todo el pecado de la humanidad sobre Él. Y solamente la sangre de Cristo Jesús puede limpiar el pecado tuyo y el mío. Toda persona que invoca a cualquier otro nombre que no sea Jesucristo está en una doctrina de error. Está en una doctrina de demonios. Y si se muere va rumbo al infierno. La Biblia claramente establece que nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el todo en todos y Él es sobre todos. Y somos salvos solamente por la misericordia y gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesús, Él es el fiel y verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y que ha de venir. Hasta aquí esta reflexión. Y recuerda que solo Cristo salva, solo Cristo sana y solamente Jesucristo tiene el poder para transformar al ser humano. Que Dios les bendiga.